Bienvenido de nuevo a Ecos del Reparto, el canal donde el tiempo se detiene un momento para que podamos reencontrarnos con las caras, las voces y las historias que marcaron nuestra vida sin que nos diéramos cuenta del todo. Hay series que uno ve y disfruta, y hay series que uno habita, series que se convierten en el telón de fondo de los años, en la banda sonora de las tardes de sofá, en la referencia cotidiana que aparece en una conversación y de repente hace reír a todos en la sala. Seinfeld es una de esas series, 9 temporadas, 180 episodios y una manera de ver la vida urbana que nadie había explorado con esa mezcla de precisión y absurdo. Cada episodio era una pequeña obra maestra de la incomodidad, de lo mundano convertido en comedia, de los pequeños desastres cotidianos elevados a categoría filosófica. Pero detrás de cada uno de esos personajes inolvidables hubo personas reales, actores y actrices que le dieron cuerpo, voz y alma a esa galería de inadaptados entrañables. Algunos siguen activos hoy, construyendo carreras que no dejan de sorprender. Otros nos dejaron, y lo que queda de ellos es exactamente lo que siempre queda de los grandes: una imagen, una frase, una mirada que no se olvida. Acompáñame hoy en este recorrido por el elenco de Seinfeld, el reparto de una serie que no debería existir y que sin embargo cambió la televisión para siempre. Hubo un personaje en aquella serie que llevaba el nombre del propio creador del show, un cómico de Nueva York que vivía en un apartamento del Upper West Side y cuya mayor virtud era observar el mundo con una atención casi quirúrgica a los detalles más absurdos de la vida cotidiana. Jerry Seinfeld, el personaje, era el espejo más honesto de su tiempo y fue interpretado por Jerome Allen Seinfeld, nacido el 29 de abril de 1954 en Brooklyn, Nueva York. Seinfeld creció en Massapequa, en el estado de Nueva York, hijo de un instalador de letreros de origen judío y de una operadora telefónica. Desde adolescente supo que quería hacer reír y construyó su carrera desde los clubes de comedia de Nueva York con una paciencia y una disciplina que se convirtieron en su sello personal. Lo que aportó al personaje fue exactamente eso, una autenticidad que ningún actor de reparto podría haber replicado, porque Jerry Seinfeld no estaba interpretando a alguien, estaba haciendo una versión amplificada de sí mismo con una precisión que hacía que cada línea sonara inevitable. Su momento más recordado dentro de la serie es difícil de reducir a uno solo, pero si hay un episodio que condensa todo lo que hace grande a Seinfeld como personaje y como show, ese es el nivel de cotilleo de la 4ª temporada, donde Jerry y George presentan su idea de la serie dentro de la serie ante los ejecutivos de la NBC, convirtiendo la autorreferencia en la forma más sofisticada de humor televisivo que existía en ese momento. Fuera de la serie, Jerry Seinfeld es uno de los cómicos de stand-up más respetados y mejor pagados de la historia del entretenimiento. Su especial de 2017 para Netflix, titulado 23 horas para matar, fue uno de los más vistos de la plataforma en su momento de estreno. En 2024 dirigió y protagonizó la película Unfrosted, que en español podría traducirse como Sin escarchar, una comedia sobre la invención del Pop-Tart que generó debate pero demostró su vigencia creativa. Hoy, en 2026, Jerry Seinfeld sigue siendo uno de los nombres más activos del mundo del entretenimiento, alternando giras de stand-up con proyectos audiovisuales. Su legado es el de un hombre que convirtió la observación del mundo en un arte que todavía no ha terminado de dar frutos. Hay personajes que entran en una serie y en pocos episodios se convierten en el alma inesperada de todo el conjunto. Elaine Benes, la exnovia de Jerry, convertida en mejor amiga, la mujer inteligente, impulsiva y profundamente humana en sus contradicciones, fue interpretada con una energía que desafía cualquier descripción simple por Julia Scarlett Elizabeth Louis-Dreyfus, nacida el 13 de enero de 1961 en Nueva York. Louis-Dreyfus creció en el seno de una familia adinerada, hija del empresario Gerard Louis-Dreyfus, y estudió teatro en la Universidad Northwestern de Illinois, antes de dar el salto profesional. Lo que aportó al personaje de Elaine fue una fisicidad cómica extraordinaria, una capacidad para el gag físico que sorprendió a propios y extraños, y una inteligencia interpretativa que hizo que el personaje evolucionara temporada a temporada sin perder nunca su esencia. Su momento más celebrado en la serie es para muchos fans el baile de Elaine en el episodio La fiesta de la empresa, de la 8ª temporada, un momento de comedia física que se convirtió en referencia cultural instantánea y que todavía
hoy aparece en conversaciones y memes en todo el mundo. Fuera de Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus construyó una de las carreras más laureadas de la televisión americana. Su interpretación de Christine Campbell en la serie The New Adventures of Old Christine, que podría traducirse como Las nuevas aventuras de la vieja Christine, le valió el premio Emmy. Pero fue su papel como la vicepresidenta Selina Meyer en la serie VIP, que en español se conoce como el ala oeste de la vicepresidenta, lo que la consagró definitivamente, acumulando 6 premios Emmy consecutivos por el mismo papel, un récord histórico. En 2017 reveló públicamente que le habían diagnosticado cáncer de mama y enfrentó la enfermedad con una valentía y una transparencia que la convirtieron en una voz importante para la concienciación sobre el tema. Hoy, en 2026, Julia Louis-Dreyfus sigue siendo una de las figuras más activas y admiradas del entretenimiento norteamericano. Su legado es el de una actriz que demostró año tras año que la comedia es el género más difícil de dominar y el más honesto cuando se hace bien. Existió en esa serie un personaje que era, en el fondo, el más trágico de todos, aunque nunca lo pareciera. George Costanza, el eterno perdedor de Queens, el mentiroso compulsivo que soñaba en grande y fallaba en los detalles, el hombre que hacía de la mediocridad un estilo de vida con una dignidad absurda y genuinamente conmovedora, fue interpretado por Jason Scott Alexander, nacido el 23 de septiembre de 1959 en Newark, Nueva Jersey. Alexander creció en Livingston, en el mismo estado, y estudió teatro musical en la Universidad de Boston, formación que se nota en la precisión rítmica de su comedia y en la capacidad para sostener escenas largas, con una concentración que muchos actores dramáticos envidiarían. Lo que aportó al personaje fue algo que va más allá de la técnica, una empatía profunda con el fracaso, una manera de hacer que el espectador se reconociera en George incluso cuando lo odiaba, que es quizás la hazaña interpretativa más difícil que existe en la comedia. Su episodio cumbre es sin duda El opuesto, de la 5ª temporada, donde George decide hacer todo lo contrario a lo que su instinto le indica, y, como resultado, su vida mejora espectacularmente. Es un episodio que los fans recitan de memoria y que funciona como una declaración filosófica sobre la naturaleza del fracaso y de la esperanza. Fuera de Seinfeld, Jason Alexander ha desarrollado una carrera que combina el teatro de Broadway, donde debutó en Merrily We Roll Along, con proyectos de televisión y cine. En 1994, protagonizó la comedia El Señor de la Discordia junto a Brendan Fraser. Y en los años siguientes ha aparecido en decenas de series y películas. Hoy, en 2026, sigue activo tanto en las tablas como en la pantalla, y es uno de los defensores más apasionados del teatro en vivo en los Estados Unidos. Su legado es el de un actor que tomó al perdedor más grande de la televisión y lo convirtió sin proponérselo en el personaje más querido de una generación entera. Hubo un personaje que entraba por la puerta como un torbellino y que en cada aparición garantizaba el caos más delicioso. Cosmo Kramer, el vecino excéntrico de Jerry, ese hombre sin trabajo conocido, con esquemas imposibles y una energía cinética que parecía desafiar las leyes de la física, fue interpretado con una originalidad absoluta por Michael Anthony Richards, nacido el 24 de julio de 1949 en Culver City, California. Richards estudió en el Instituto de Teatro y las Artes de California y su formación en comedia física y teatro de improvisación se nota en cada uno de sus movimientos dentro del apartamento de Jerry, en esa manera de entrar a escena que era siempre un acontecimiento en sí mismo. Lo que aportó al personaje fue una creación completamente original, sin referentes previos identificables. Una figura de comedia que combinaba el slapstick clásico con una precisión gestual que los estudiosos de la actuación cómica han analizado durante décadas. El momento más icónico de Kramer es imposible de reducir a uno solo, pero si hay una escena que los fans asocian inmediatamente con el personaje, es su primera aparición en el episodio piloto de la serie, donde entra al apartamento de Jerry sin llamar y con una presencia escénica tan arrolladora que dejó al propio Jerry Seinfeld sin palabras en la primera lectura del guión. Fuera de la serie, Michael Richards había desarrollado una trayectoria en el mundo de la comedia antes de Seinfeld, apareciendo en el programa de sketches El Show de Fridays y en la película de 1989, UHF.
Después de la serie, su carrera se vio afectada por un incidente ocurrido en 2006 durante una actuación de stand-up en Los Ángeles, donde hizo comentarios que generaron una controversia pública profunda, de la que él mismo habló años después con arrepentimiento y reflexión. En 2023 publicó sus memorias, tituladas Entrando por la puerta, donde abordó ese episodio con una honestidad que sorprendió a muchos. Hoy, en 2026, Michael Richards vive de manera discreta, alejado del foco público. Su legado dentro de Seinfeld es el de una creación interpretativa irrepetible que, independientemente de todo lo que vino después, no ha perdido ni un gramo de su poder cómico. Hay personajes secundarios que con el tiempo se convierten en algo más que secundarios. Personajes que los fans esperan con tanta ansiedad como a los protagonistas. Newman, el cartero vecino de Jerry, ese hombre que funcionaba como némesis doméstica del protagonista con una grandiosidad cómica que rozaba la ópera bufa, fue interpretado con una presencia magnética y deliberadamente excesiva por Wayne Elliott Knight, nacido el 7 de agosto de 1955 en Cartersville, Georgia. Knight estudió en la Universidad de Georgia y comenzó su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine. Lo que aportó al personaje de Newman fue un sentido del drama completamente fuera de lugar, en el contexto de una comedia sobre la nada, y precisamente esa desproporción entre la grandiosidad del personaje y la pequeñez de sus objetivos era la fuente de toda su gracia. Su momento más recordado es la secuencia del episodio El Cartero, de la 6ª temporada, donde Newman describe con elocuencia épica los peligros y miserias de su trabajo como cartero, en un monólogo que los fans han citado innumerables veces. Fuera de Seinfeld, Wayne Knight es ampliamente recordado por su papel como el programador de computadoras Dennis Nedry en la película Parque Jurásico, de 1993, dirigida por Steven Spielberg, donde su personaje protagoniza una de las escenas más célebres de la historia del cine de aventuras. También apareció en la película de 1994 Space Jam, traducida como El monstruo de la cancha, junto a Michael Jordan. Hoy, en 2026, Wayne Knight sigue activo, alternando proyectos de actuación con apariciones en convenciones de fans donde su presencia es siempre recibida con entusiasmo. Su legado es el de un actor de carácter que convirtió a un cartero gruñón en uno de los personajes más entrañables de la historia de la comedia televisiva. Pocos actores han logrado lo que logró Jerry Stiller en Seinfeld, entrar en una serie ya consolidada y convertirse en pocas temporadas en uno de sus momentos más esperados. Frank Costanza, el padre explosivo y profundamente contradictorio de George, ese hombre que inventó la Festivus y que tenía una opinión firme sobre absolutamente todo, fue interpretado con una energía imparable por Gerald Isaac Stiller, nacido el 8 de junio de 1927 en Brooklyn, Nueva York. Stiller tenía ya una larga carrera en el mundo del espectáculo cuando llegó a Seinfeld, habiendo trabajado durante décadas en el teatro, la televisión y el cine, junto a su esposa Anne Meara, con quien formó uno de los dúos de comedia más queridos del circuito americano. Lo que aportó al personaje de Frank Costanza fue una autenticidad neoyorquina que no se puede fingir. Esa manera de hablar, de mirar y de indignarse que solo viene de haber vivido genuinamente en ese universo cultural. Su episodio cumbre es el Festivus, de la 9ª temporada, donde Frank revela el origen de la celebración alternativa que él mismo inventó, en una escena que se ha convertido en referencia cultural anual, cada vez que llega el 23 de diciembre. Fuera de Seinfeld, Jerry Stiller tuvo una segunda juventud televisiva, gracias a su papel como Arthur Spooner en la serie El Rey de Queens, emitida entre 1998 y 2007, donde demostró que su comedia no había perdido ni un ápice de su potencia. Jerry Stiller falleció el 11 de mayo de 2020 en Nueva York, a los 92 años de edad, por causas naturales, según informó su hijo, el actor Ben Stiller, a través de las redes sociales. Su partida fue sentida como la pérdida de un eslabón directo con una manera de hacer comedia que se estaba volviendo cada vez más difícil de encontrar. Su legado es el de un artista que llegó a la fama tardía y la abrazó con la misma pasión con la que había abrazado cada uno de los 50 años anteriores de carrera. Hubo una voz en esa serie que era imposible de olvidar, aguda,
quejumbrosa, capaz de pronunciar el nombre de George de una manera que condensaba toda la desesperación maternal del mundo. La voz de Estelle Costanza era en sí misma un personaje dentro del personaje. Estelle Costanza, la madre de George y la perfecta contrapartida de Frank, fue interpretada con una comicidad que parecía effortless, es decir, sin esfuerzo aparente, por Estelle Nussbaum Harris, nacida el 4 de abril de 1928 en Manhattan, Nueva York. Harris comenzó su carrera en el teatro y la televisión durante los años 60, construyendo lentamente una presencia que explotaría de la manera más inesperada en una comedia de los 90. Lo que aportó al personaje de Estelle Costanza fue esa capacidad para el drama desproporcionado que hace que cada aparición suya sea simultáneamente agotadora y liberadora para el espectador, en la misma medida exacta en que lo es para el propio George. Su escena más recordada pertenece al episodio El atraco del caramelo, donde la dinámica entre Estelle y Frank alcanza una intensidad que parece a punto de romper la pantalla. Fuera de Seinfeld, Estelle Harris es también recordada afectuosamente por los fans de Toy Story, la saga de Pixar, donde prestó su voz inconfundible al personaje de la señora Potato Head a lo largo de varias entregas. Estelle Harris falleció el 2 de abril de 2022 en Palm Desert, California, a los 93 años de edad por causas naturales. La noticia fue confirmada por su familia con una declaración que pedía privacidad para el duelo. Su partida cerró un capítulo de Seinfeld que era imposible imaginar sin ella. Su legado es el de una voz que, una vez escuchada, no se puede sacar de la memoria. Existe en el universo de Seinfeld un personaje que funciona como una parodia perfecta del mundo corporativo y de las ambiciones de catálogo. J. Peterman, el excéntrico jefe de Elaine en la empresa de ropa que lleva su nombre, ese hombre que describía cada prenda como si fuera una novela de aventuras, fue interpretado con una elegancia cómica excepcional por John Henry O'Hurley, nacido el 9 de octubre de 1954 en Stowe, Vermont. O'Hurley estudió en la Universidad de Providence y construyó su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión. Lo que aportó al personaje de Peterman fue una dicción y una presencia que hacían que sus monólogos de descripción de productos fueran hipnóticos en lugar de absurdos, lo cual multiplicaba el efecto cómico de manera exponencial. Su momento más recordado está en el episodio La autobiografía de Peterman, de la 8ª temporada, donde el personaje relata sus aventuras pasadas con una solemnidad que no tiene ninguna relación con la realidad y que sin embargo convence de manera perturbadora. Fuera de Seinfeld, John O'Hurley es también conocido por su participación en el programa de televisión Bailando con las Estrellas, donde demostró una faceta inesperada y ganó el afecto de una audiencia completamente diferente a la de la comedia. Hoy, en 2026, O'Hurley sigue activo en el teatro y en la televisión, y es uno de los actores del elenco de Seinfeld que mantiene mayor presencia pública. Su legado es el de un actor de carácter que le dio a uno de los personajes más extraños de la serie una dignidad que hacía que el absurdo se sintiera completamente natural. Hay personajes que aparecen en una serie durante pocas temporadas y sin embargo se instalan en la memoria colectiva con una fuerza que supera a muchos protagonistas. David Puddy, el novio mecánico de autos de Elaine, ese hombre de pocas palabras, gestos grandilocuentes y una afición al hockey y a los deportes de equipo que rozaba lo religioso, fue interpretado con una comedida perfección por Patrick John Warburton, nacido el 14 de noviembre de 1964 en Paterson, Nueva Jersey. Warburton estudió en la Universidad Estatal de California y construyó su carrera a través de pequeños papeles antes de que el papel de Puddy lo convirtiera en un nombre conocido para los fans de la comedia televisiva. Lo que aportó al personaje fue esa capacidad para la comicidad por defecto, esa manera de ser gracioso precisamente por no intentar serlo, por mantener una expresión seria mientras el mundo a su alrededor se volvía completamente ridículo. Su momento más celebrado es el episodio El Alto 5 de la 8ª temporada, donde Puddy muestra su apoyo al equipo de hockey con una intensidad que mezcla lo tribal con lo absurdo de una manera que los fans han citado durante años.
Fuera de Seinfeld, Patrick Warburton es también recordado por prestar su voz al personaje de Joe Swanson en la serie de animación Padre de Familia, conocida en inglés como Family Guy, donde lleva más de 2 décadas participando. También protagonizó la serie La vida según Jim durante varios años y ha aparecido en decenas de proyectos audiovisuales. Hoy, en 2026, Warburton sigue siendo uno de los actores de voz más reconocibles de la industria, además de mantener una carrera activa en televisión. Su legado es el de un actor que demostró que la comedia más eficaz a veces no necesita ningún gesto. Existe en el elenco de Seinfeld un nombre que los fans de la serie relacionan de inmediato con uno de los personajes recurrentes más celebrados, pero que fuera del mundo de la serie tiene una dimensión que va mucho más allá de lo que aparece en pantalla. Bryan Lee Cranston, nacido el 7 de marzo de 1956 en Hollywood, California, interpretó al dentista Tim Whatley, el personaje que aparece en 4 episodios de la serie y que Jerry sospecha que se convirtió al judaísmo únicamente para poder hacer chistes de judíos. Cranston creció en Los Ángeles, hijo de un actor y de una actriz de radio, y comenzó su carrera en el teatro antes de acumular decenas de pequeños papeles en televisión durante los años 80 y 90. Lo que aportó al personaje de Tim Whatley fue una seguridad encantadora que hacía que la sospecha de Jerry resultara simultáneamente justificada e injusta, lo cual generaba una tensión cómica perfectamente calibrada. Su episodio más recordado en la serie es El dentista, de la 7ª temporada, donde las sospechas de Jerry sobre el comportamiento de Whatley alcanzan un punto de no retorno cómico. Fuera de Seinfeld, Bryan Cranston construyó lo que probablemente sea la transformación de carrera más impresionante de la historia reciente de la televisión. Después de años interpretando al padre torpe de la comedia Malcolm el de en medio, conocida en inglés como Malcolm in the Middle, pasó a interpretar a Walter White en la serie Breaking Bad, que podría traducirse como romper malo, un papel que le valió 4 premios Emmy y un reconocimiento universal como uno de los más grandes actores de su generación. Hoy, en 2026, Bryan Cranston sigue activo tanto en el cine como en el teatro y representa uno de los casos más admirables de talento que esperó su momento con paciencia. Su legado es el de un actor que demostró que la grandeza puede llegar a cualquier edad y desde cualquier punto de partida. Hay un personaje en Seinfeld que aparece durante todas las temporadas como una presencia constante y afectuosa, la figura materna que Jerry llama desde Nueva York y que representa el lazo familiar más estable de toda la serie. Helen Seinfeld, la madre de Jerry, fue interpretada durante años por Elizabeth Ann Sheridan, conocida en el mundo del espectáculo como Liz Sheridan. Nacida el 10 de abril de 1929 en Rye, Nueva York, Sheridan tuvo una vida personal extraordinariamente rica antes de que la televisión la encontrara, siendo recordada también por haber sido pareja del actor James Dean durante su época de formación en Nueva York, en los primeros años de la década de los 50. Lo que aportó al personaje de Helen Seinfeld fue una calidez genuina que hacía que sus apariciones, siempre breves, se sintieran como un ancla emocional dentro de una serie que precisamente jugaba a no tener anclas emocionales. Su escena más recordada pertenece al episodio Los padres visitan, de la 2ª temporada, donde la dinámica entre Helen, Morty y Jerry condensa toda la comedia de la relación entre padres judíos neoyorquinos y sus hijos adultos con una precisión que los fans reconocen como absolutamente verdadera. Fuera de Seinfeld, Liz Sheridan también trabajó en la serie ALF durante 4 temporadas, interpretando a la vecina Dorothy Halligan, papel que le había dado visibilidad televisiva antes de Seinfeld. Liz Sheridan falleció el 15 de abril de 2022 en la ciudad de Nueva York, a los 93 años de edad, por causas naturales, según informó su familia. Había nacido justo 4 días antes de que se cumpliera un nuevo aniversario de su muerte, en una coincidencia que pareció poética a quienes la conocían. Su legado es el de una actriz que vivió plenamente, amó intensamente y trabajó con entrega hasta el final de sus días. Pocas personas en la historia de la televisión han tenido un impacto tan profundo sin aparecer en pantalla como personaje protagonista. Larry Eugene David, nacido el 2 de julio de 1947 en Brooklyn, Nueva York, fue el co-creador de Seinfeld junto con Jerry Seinfeld
y además prestó su voz al personaje del vecino George Steinbrenner, la voz que se escucha cuando el personaje del propietario de los Yankees de Nueva York habla sin que se le vea la cara. Pero más allá de ese cameo vocal, la presencia de Larry David en Seinfeld es total, porque George Costanza está basado en gran medida en su propia personalidad y en sus propias neurosis, lo que convierte a la serie en una autobiografía apenas disfrazada de comedia. Lo que aportó a la serie fue precisamente eso, una fuente inagotable de material surgido de la observación honesta y sin filtros de su propia vida. Su episodio más significativo como creador es sin duda el final de la serie en 1998, que él mismo escribió y que dividió profundamente a los fans, pero que hoy muchos consideran uno de los cierres más honestos que podría haber tenido una serie sobre personajes que nunca aprendieron a ser mejores personas. Fuera de Seinfeld, Larry David creó y protagonizó la serie Curb Your Enthusiasm, que podría traducirse como Controla tu entusiasmo, una comedia semidocumental donde interpreta una versión de sí mismo que continúa y amplifica muchos de los temas explorados en Seinfeld y que acumuló 11 temporadas y un reconocimiento crítico unánime. Hoy, en 2026, Larry David sigue siendo una de las voces más singulares y respetadas del humor americano. Su legado es el de un creador que cambió lo que la televisión puede decir sobre las personas y sobre la manera en que nos relacionamos con los demás sin pretender enseñarle nada a nadie. Y así, llegamos al final de este recorrido por el elenco de una serie que no debería haber funcionado y que sin embargo se convirtió en una de las piedras angulares de la comedia televisiva del siglo XX. 13 actores, 13 historias distintas, 13 maneras de entender qué significa dejar una huella en la pantalla y en la memoria de quienes te vieron. Algunos de ellos ya no están con nosotros y lo que queda de ellos es exactamente esto. Una frase, una expresión, una entrada por la puerta que nadie más podría haber hecho de esa manera. Otros siguen activos, construyendo carreras que demuestran que el talento verdadero no tiene fecha de vencimiento. Seinfeld fue una serie sobre la nada. Eso decían sus propios creadores, pero la nada resultó estar hecha de todo lo que importa: la amistad, el fracaso, la mezquindad cotidiana, la risa compartida frente a los pequeños desastres de vivir. Ahora queremos saber qué piensas tú. De todos los personajes que hemos repasado hoy, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? ¿Te quedaste con Kramer, con George, con Elaine? ¿O hay algún personaje secundario que siempre te pareció injustamente olvidado? Déjalo en los comentarios porque ese espacio es tuyo y nos encanta leer lo que sientes. Si este video te devolvió aquellas tardes frente al televisor, regálanos un me gusta. Es la mejor manera de decirle al canal que este tipo de contenido vale la pena. Y si aún no estás suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. En Ecos del Reparto nos reencontramos con las historias que nunca deberíamos olvidar,